Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Primero, antes de empezar con este webinar, quiero confirmar si está correcto el sonido, pueden escucharlo correctamente. Recuerden que aquí nosotros en el Centro de Entrenamiento Tecnológico tenemos una conexión de fibra óptica de 50 megabits de subida, 50 megabits de descarga. Y quizás si es que tiene problemas de comunicación, revisar sus dispositivos donde está visualizando este webinar. Bien, aquí el señor Justiniano me dice que sí, se escucha correcto. Muy bien, gracias, señor Justiniano, por verificar. Eh, bien, faltan todavía 5 minutos antes de empezar con el webinar. Vamos a esperar a que vengan más asistentes y empezar con lo que es este webinar que hemos preparado con mucho gusto para ustedes. A ver, ¿qué tal? Última prueba, ¿me logran escuchar? Antes de empezar, ya vamos a empezar en un minuto. Ok, listo, muchas gracias, estimado Carlos. Bien, vamos a empezar el webinar del día de hoy. Nosotros somos, antes de empezar con el tema del día de hoy, que es balanceo de carga con MikroTik, queremos presentarnos a todos. Primero, buenas tardes. Nosotros somos el Centro de Entrenamiento Tecnológico, o más conocido por nuestras siglas como el CET. Bueno,
¿qué hacemos nosotros o qué somos en verdad? Somos un centro de entrenamiento tecnológico especializado en la enseñanza de tecnologías actuales, en la infraestructura de redes de comunicaciones, conectividad, ¿sí? Lo que nosotros o nuestro fin es formar habilidades profesionales y competitivas que permitan generar una herramienta efectiva para nuestros capos. ¿Quiénes son nuestros capos? Son ustedes que están en este momento viendo nuestro webinar y asistiendo a todas nuestras actividades. Bueno, ¿cuáles son las actividades que realizamos nosotros o nuestras principales actividades, ¿no? Por ejemplo, tenemos las charlas online gratuitas o más conocidas como webinar que están presenciando en este momento. Son conferencias donde lo puedes tomar en la tranquilidad de tu casa, en la oficina, en cualquier lugar, en cualquier momento. ¿Sí? También tenemos talleres gratuitos presenciales. Contamos con locales del set donde podemos brindar capacitaciones específicas de una marca específica, ¿sí? Para que puedan tener un mayor entendimiento, también pueden conocernos, realizar sus consultas de manera presencial. Y también brindamos lo que son los cursos oficiales o certificaciones con las marcas. Nosotros como el SET somos un intermediario para que ustedes puedan llegar a certificarse de manera profesional en las distintas marcas que nos auspician. Hay que recordar que muchas de estas certificaciones, como son oficiales y como son las marcas son internacionales, tienen validez fuera de nuestro país. Es por eso que estas certificaciones oficiales tienen un costo. Con respecto a los talleres presenciales y a los webinars, son totalmente gratuitos. Las certificaciones sí tienen un costo dependiendo del nivel de certificación, ¿no? Bueno, nosotros capacitamos en soluciones de redes inalámbricas, tanto para realizar enlaces de punto a multipunto en distintas infraestructuras, así como redes inalámbricas para redes de Wi-Fi empresariales o Wi-Fi doméstico, también podemos realizar. Por la parte de cableado estructurado, nos dedicamos también capacitación en todo lo que es cableado estructurado en cobre, tanto como en fibra, por reglamento de cables, de gabinetes, canalización. Por la parte de networking, podemos brindar capacitaciones en switches administrables, tanto en capa 2 como capa 3, routers empresariales, balanceadores de carga, soluciones para VPN. Por la parte de videovigilancia, también realizamos capacitaciones para videovigilancia IP, analógicos, sistemas de grabación y almacenamiento, infraestructura de red para videovigilancia, y en los últimos meses ya estamos brindando capacitaciones para soluciones de alarmas contra incendios. Por la parte de las certificaciones, nosotros como SET somos partner autorizado para brindar certificaciones en la marca Ubiquiti en sus distintas modalidades, tanto para inalámbricos como para inalámbricos por la parte de Wi-Fi, como inalámbricos para redes de enlace de punto multipunto. También somos partner autorizados en MikroTik, las certificaciones MTCNA, MTC-TCE, que es la de control tráfico, que es manipular el tráfico, que es lo que vamos a hacer el día de hoy en este webinar. También la certificación MTC-WE. ¿Sí? Muy pronto en las demás certificaciones. Y contarles que también las marcas que nos auspician son las que pueden ver ustedes en pantalla en los distintos tipos de soluciones. Tanto pasando por Ubiquiti, MikroTik, Cambio Network, Mimosa, ALG.com, TP-Link, Dawa, Hanwha, Fiberhome, Dixon, Comscope, Totem. Bien, ¿cómo acceder a las personas que están viendo este webinar? ¿Cómo acceder a nuestras actividades o capacitaciones? Nosotros tenemos una página, un fanpage en Facebook, que es Centro de Entrenamiento Tecnológico. Nos vas a encontrar con nuestro logotipo del set. Es fácil de reconocer. Lo que tenemos que hacer es darle un me gusta y podemos acceder a todas las distintas actividades que realizamos nosotros, ¿no? Dentro de las publicaciones de Facebook vas a encontrar un link donde te vas a poder registrar o darle un clic, se abrirá un formulario simple donde vas a colocar tu nombre, tus datos personales y vas a poder registrarte a los distintos webinars o capacitaciones presenciales. También contamos con una página web que es www.set.com.p, donde también se encuentran nuestros eventos. También hay que comentarles que este mes de marzo, el 2, el 3 y el 4, hemos ya celebrado las certificaciones de MikroTik, la primera certificación o la certificación asociada, que es el MTCNA,
con los participantes. Hay que saludar y felicitar a todos los participantes que han aprobado esta certificación. Y también hemos celebrado el día 5 y 6 de marzo la certificación de control de tráfico. En esta certificación es muy importante, ya que con esta certificación o en todo lo que va del curso en estos 5 o 6 días es un laboratorio y explicación teórica de cómo nosotros podemos manipular el tráfico a nuestro antojo. Y recordarles también que nosotros tenemos las actividades del mes de marzo. Por ejemplo, el día 10 de marzo hemos tenido un webinar ya de diseñar una red de Wi-Fi desde cero. El día 12, que es el día de hoy, tenemos el webinar de configuración balanceada de carga, el 24. Y el 26 los invitamos para los webinars de sistema de alarmas cloud con IMO. Y el 26 de marzo, cómo implementar una red Wi-Fi en exteriores con Unify. Por la parte de certificaciones, bueno, ya hemos tenido certificaciones MTCNA, MTCTC, y en Arequipa el día de hoy estamos presentes con el tema de solución de cámaras con inteligencia artificial y detección de incendios por la parte de DAWA y marca Numens. Invitarlos, también aprovechar para invitarlos a ustedes a este 14 de marzo, pasado mañana, una configuración de MikroTik Router OS desde cero. Es decir, no es necesario que sepas nada acerca de MikroTik, puedes venir, tenemos los materiales, material impreso a colores, y al mismo tiempo vamos a hacer laboratorios y pruebas de qué beneficios nos trae MikroTik, al mismo tiempo de aprender a configurar MikroTik desde cero, es decir, del router limpio. Y el 21 de marzo, configuración de cámaras IP con la marca DAWA. Hay que recordarle que también puedes adquirir los equipos con los sellos del set, que le dan lo que es, nosotros al mismo tiempo de dar capacitaciones, también brindamos lo que es la garantía de producto. Es decir, si compras los equipos con los sellos del set, nosotros también te apoyamos con lo que es el proceso de garantía de producto. Nosotros te damos la garantía por los productos que tengan estos sellos, tanto en las distintas marcas que nos auspician. También MikroTik entre ellas. Bien, esta ha sido la presentación que nosotros somos el set. Y ahora vamos a lo que es el tema del día de hoy, que es balanceo de carga con recursividad. Bien, mi nombre es Jimmy Palomino. El día de hoy vamos a tomar este webinar tan interesante acerca de balanceo de carga con MikroTik. Bien, el balanceo de carga vamos a explicarlo de una manera mucho más sencilla y fácil de entender. ¿Ya? Balanceo de carga nos sirve para poder utilizar dos o más conexiones a Internet de un mismo proveedor de Internet o de diferentes proveedores de Internet. Es decir, yo puedo tener dos routers de Movistar o tres routers de servicio de Movistar, o puedo tener un router de Movistar, un router de Claro, o puede ser un router de Movistar, Claro, Vitel o Americatel u otro ISP, ¿no? Ahora, las conexiones que pueden ser de distintas, pueden ser ADSL, pueden ser por HFC o fibra óptica coaxial, también por la fibra óptica pura, o a través también de radioenlaces u otros medios, ¿no? Todas las interfaces de los equipos MikroTik, o sea, si tenemos un equipo MikroTik con puertos de red, puertos SFP o puertos inalámbricos, todos pueden ser utilizados para realizar un balanceo. Es decir, si nosotros recibimos internet de manera inalámbrica por una interfase W inalámbrica y recibimos internet por una interfase cableada, podemos realizar un balanceo entre las distintas interfaces. También si recibimos internet por fibra óptica, por el puerto SFP, y por el cable de red podemos realizar un balanceo entre estos, ¿no? No necesariamente tiene que ser todo cable de red, ¿sí? Lo que vamos a hacer en este webinar es un balanceo en el método más conocido o más utilizado en lo que es la marca MikroTik, que es el balanceo PCC. Es un balanceo que clasifica las conexiones. Lo que hace para clasificar es el equipo MikroTik verifica el encabezado de todos los paquetes IP y el encabezado vamos a ver que tenemos un apartado que dice dirección de origen, dirección de destino. Entonces, esto en MikroTik
le llama both address, es decir, que ambas direcciones, ¿no? Dirección de origen, dirección de destino. Entonces, todos los paquetes tienen una dirección de origen de donde vienen y hacia dónde van, ¿no? Entonces, lo que va a hacer este balanceo es que se va a fijar en el cambio de direcciones IP de origen y destino para poder cambiar a los distintos ISPs. Esta es una manera muy sencilla de poder entenderlo. Por ejemplo, aquí tenemos tres computadoras en la parte de abajo, cada una con una IP distinta, y como son distintas IP de origen, van a ir para distintos routers o IP de destino, ¿no? Esta es una manera muy sencilla de poder entender cómo es un balanceo. No necesariamente la computadora que está en la parte izquierda siempre va a ir para este router, quizás puede ir para, por ejemplo, si mira YouTube, va a ir para un router porque es una dirección de destino distinta, pero si se pone a navegar por Wikipedia, que es una dirección de destino distinta, puede ir hacia otro proveedor de internet, ¿no? O hacia otro router. Es decir, ahí viene la clasificación por tipo de conexión. Por la parte de balanceo PCC, mayormente lo que la configuración realmente cómo uno puede partir, digamos, el tráfico de Internet, a esto se le llama ponderación. Es decir, por ejemplo, en esta imagen vamos a ver que tenemos de izquierda a derecha líneas de 60 megas, 30 megas y 120 megas. Entonces, ¿cómo podemos partir estas líneas que son asimétricas? Es decir, que no tienen la misma velocidad, 30, 60 y 120 no tienen la misma velocidad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es algo matemáticamente simple, que es sacar el mínimo común múltiplo, y vamos a ver que 30 es el mínimo común múltiplo de estos 30, 60 y 120. Entonces vamos a dividir cada tráfico en capacidad, en paquetes de 30. Es decir, el de 60 vamos a dividirlo en dos reglas de 30, el de 30 obviamente en una sola regla, y el de 120 en cuatro reglas. Es decir, que se van a crear 7 reglas de balanceo PCC para distribuir a los distintos ISPs. Los paquetes que son el de 60, que tiene dos paquetes de 30, serían el 28.57% del tráfico. El de 30 sería el 14.29 del tráfico a Internet. Y el que, obviamente, el que tiene más velocidad de Internet, es decir, el de 120 megas, se va a llevar el 57.14% del tráfico hacia Internet. Creo que hasta aquí vamos comprendiendo toda esta parte, ¿no? Más o menos sería así, por ejemplo. A izquierda vamos a ver todos los paquetes que van a Internet. Entonces, ¿qué va a hacer MikroTik? MikroTik lo que va a hacer es colocarle una marca a cada paquete, una marca, y esta marca lo va a direccionar a un proveedor de Internet. Por ejemplo, aquí tenemos eh, varios paquetes a la parte izquierda y tienen una marca, que esta marca lo va a designar hacia un proveedor de Internet. Y de igual manera, ¿no? Respetando lo que hemos visto en la parte anterior. O sea, dos paquetes azules, un paquete rojo y cuatro naranjas, ¿no? Dos paquetes hacia el router que va de color azul, después un paquete al rojo, después le toca los cuatro al naranja y se vuelve a repetir el proceso. De esa manera el balanceo se realiza, ¿no? Es decir, si por ejemplo el primer paquete que vemos en la parte superior izquierda puede ser un paquete hacia Wikipedia, así que se va a ir hacia el primer router. Puede ser, el segundo paquete puede ser de la misma u otra computadora que se vaya, no sé, por ejemplo, a Yahoo, entonces es otra IP de destino distinta, entonces se va a ir hacia en este caso, el azul. Después, el tercer paquete, que es, por ejemplo, no sé, una conexión hacia Google, por ejemplo, se va a ir hacia el rojo. Y después los demás paquetes van a ir cada uno en su orden. De esa manera balanceamos las conexiones que existen en nuestro router con respecto a los distintos ISPs o routers de ISPs. Bien, dicho esto, este es el concepto básico para poder entender el balanceo de carga en PCC. Antes de empezar con el laboratorio, porque es una parte muy, muy simple de entender lo que es el PCC. ¿Quieren realizar no sé, alguna consulta antes de empezar con el laboratorio? No sé, ¿hay alguna consulta antes de empezar con este laboratorio? Bien,
hay unas personas que dicen que el balanceo de cargas suma líneas. Realmente el balanceo de cargas lo que hace es distribuir las cargas, por eso se llama balanceo. Es decir, eh, como vamos a ver en la diapositiva anterior, distribuye las conexiones. Es decir, no suma líneas. Lo que sí algunas veces algunas personas se confunden, por ejemplo, si en este puerto LAN que tenemos aquí en el puerto 5 de esta imagen, si todo el internet está el consumo al 100%, es decir, todos en algún momento están, no sé, mirando películas en 4K o haciendo descargas, este puerto, como todo el internet está a tope, este puerto va a mostrar la suma de estas tres interfaces. Es decir, va a mostrar los 120 más los 30 más los 60, ¿no? Va a mostrar 210 megabits por segundo, pero es solamente el tráfico que recibe este puerto. Eso no tiene nada que ver con la suma de la velocidad de internet, solamente el tráfico que recibe el puerto LAN y que está jalando los puertos WAN. Ya que recuerda que para hacer, por ejemplo, para hacer una suma de puertos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un speed test, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a poder ver nuestra IP pública. Esta IP pública pertenece a uno de estos routers, ¿no? Por eso hay que realizar lo que es eh, el balanceo, no es sumar líneas, ¿sí? Bien, si es que no hay una consulta, una pregunta, vamos directamente con el laboratorio. Vamos a explicar este laboratorio que hemos preparado para ustedes de balanceo de carga. Vamos a hacer el mismo ejemplo que teníamos aquí. Vamos a simular que tenemos líneas de 60 megas, de 30 megas y 120 megas, ¿no? Eso es decir, asimétricamente. Tenemos nuestro primer proveedor de internet. Nosotros lo que tenemos que hacer es configurarle con una dirección IP, por ejemplo, 192.168.2.1. Nuestro segundo proveedor de internet, configurarlo con otro segmento de red, 192.168.3.1. Y nuestro tercer proveedor de internet con la 192.168.4.1. Esto con la finalidad de que al momento de redireccionar el tráfico no se puedan mezclar, ¿no? Bien, me hacen una consulta, señor Fernando. Me dice, al ser velocidades distintas o iguales, la configuración es la misma. Y si todos los equipos MikroTik realizan balanceo de carga. Bien, primero vamos a responder la pregunta de Fernando, que si las velocidades son diferentes o iguales, la configuración es la misma. No, no es la misma porque la ponderación sería distinta. A ver, por ejemplo, acá tenemos asimétricamente, es decir, velocidades distintas. Pueden ser dos o más líneas, pero de velocidades distintas. Es por eso que tenemos que partir hacia un mínimo común múltiplo. En el caso de que ser un balanceo simétrico, es decir, si tenemos dos líneas de 60 o dos líneas de 120 o dos líneas de 30, ¿no? No es necesario realizar el mínimo común múltiplo, ya que sería 50-50%. Entonces, la regla de PCC solamente serían dos, 50% para un lado, 50% para el otro lado, ¿no? Ahí eso es lo único que cambiaría. Todo lo demás sería exactamente igual. Y si fueran tres líneas de velocidades iguales, por ejemplo, tres líneas de 60, serían solamente tres reglas de PCC, porque las tres son iguales, ¿no? Ahora, la otra pregunta que hicieron, que realizaron, es que si todos los MikroTik realizan balanceo de carga. Y sí, bien, es correcto, ya que todos los equipos MikroTik cuentan con el mismo sistema operativo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el hardware del equipo. Hay equipos más robustos y equipos menos robustos. La robustez se debe primero a la capacidad de procesamiento, a la capacidad de memoria RAM que tenga el producto, ¿no? Nosotros recomendamos realizar el balanceo de líneas en los modelos RB750GR3 en adelante. También puedes usar en los modelos anteriores, pero ya con velocidades más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, velocidades de 20 megabits. En los RB750GR3 ya puedes utilizar velocidades desde 80 megabits hasta 120 megabits. Hay una consulta del señor Cristian que dice, ¿puedo asignar a un proveedor específico que se vaya a otra LAN de clientes también específico, ya que tengo dos proveedores
y dos redes de LAN diferentes. Claro, por supuesto. Eso lo vamos a ver justo en la última parte, cómo podemos hacer, por lo general, la configuración de balanceo o, o mayormente lo que encontramos en internet, o lo hacen en un solo puerto o lo hacen en un bridge, ¿no? En este caso nosotros al final vamos a explicar cómo podemos hacer. Me dice, señor Fernando Ceballos, en un total de 100 megas, ¿qué RB recomendaría? Por eso. Si es solamente balanceo, sería un modelo RB750 GR3. Ese es el más básico para este tipo de velocidades. Y ahí puedes ir subiendo, por ejemplo, a un RB 3011 UAS-RM, ¿no? Pero ten en cuenta que los equipos que hacen balanceo no pueden hacer calidad de servicio. Eso lo vamos a explicar en un momento por qué. Bien, vamos a empezar este laboratorio. Bien, como tenemos las IPs, cuando conectamos al MikroTik, nuestro MikroTik debe tener una IP en el mismo segmento, ¿no? Por ejemplo, si el router fuera el 192.168.2.1, nuestro MikroTik en el puerto 1 sería el 192.168.2.2. Y de igual manera, si nuestro router termina en 3.1, nuestro MikroTik en el puerto 2 debe ser 3.2, ¿sí? Para que no exista ningún conflicto de red. Por la parte de la red LAN, podemos usar el segmento de red que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, yo en este laboratorio estamos creando con el 192.168.10.1. Bien, vamos a explicar línea por línea. Aquí mayormente lo que vamos a hacer es tener los scripts, como le dicen. Yo le prefiero decir líneas de comandos. La línea de comando y vamos a hacerlo en nuestro equipo. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es colocar las IPs a nuestro MikroTik y la IP LAN para que salga por el puerto, ¿no? Es decir, estas IPs que teníamos aquí, lo vamos a colocar en nuestro MikroTik. Vamos a ingresar a nuestro MikroTik, aquí ya lo tengo separado, este que dice balanceador. Vamos a fijarnos que nuestro MikroTik no tenga ninguna IP, está en blanco, totalmente en blanco, no tiene ningún puerto bridge, no tiene nada. Está solamente con un nombre que dice balanceador y nada más. Entonces vamos a configurarle. Vamos a colocarle la 192.168.2.2/24 en el puerto 1. Este sería nuestra WAN 1, ¿no? Le ponemos un comentario. Otro que también pueden hacer es cambiarle el nombre a la interfase. La recomendación es que mantengas el nombre Ether 1 y le puedes colocar, por ejemplo, Ether 1, WAN 1, ¿no? Por ejemplo, WAN 1. ¿No? Esto con la finalidad de que cuando entres al equipo MikroTik y quieras desconectar algún cable, sepas qué cable de qué puerto estás desconectando, ¿no? Esta es solo una recomendación. Ahora seguimos colocando las direcciones IP, por ejemplo, 3.2/24 en el puerto 2. Y colocamos un comentario que sea WAN2 y vamos a colocar la tercera IP para nuestra interfase Ether 3 con el comentario WAN3. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestro segmento IP para nuestra LAN. En nuestra LAN sí podemos usar el punto 1. ¿Ya? Yo lo voy a usar el puerto LAN en el Ether 5. Y le voy a colocar un comentario que es Red LAN, ¿no? Así también puedo cambiarle el nombre y le puedo poner Red Ether 5 LAN, por ejemplo, ¿no? Este es el primer paso. Vamos a cerrar esta diapositiva. Ya, este es el primer paso que vemos aquí. Es lo que hemos realizado. Después, los pasos de siguientes son un poquito más complicados, pero vamos a ir viéndolo uno por uno. Por ejemplo, lo que tenemos que hacer es ingresar al menú IP Firewall Mangle y estas reglas que vamos a realizar es aceptar todo el tráfico que viene desde el LAN y se va hacia las WAN. Es decir, vamos a darle la acción aceptar todo lo que vaya con destino a la red de los equipos WAN, o en este caso del router de nuestro proveedor de internet, y que entre por nuestro puerto LAN, ¿no? Vamos a hacer esto. Vamos a IP Firewall
pestaña Mangle, me voy donde dice per-routing y que vaya con destino a nuestra red que es de la WAN y que todo que ingrese por nuestra LAN, ¿no? Acción, aceptar. Entonces ya hemos creado una regla que acepte todo lo que vaya hacia la red de la WAN 1. Vamos a crear otra regla para la WAN 2. 192.168.3.0/24 y todo lo que ingrese por la red LAN. Y de igual manera para el tercer proveedor de internet, ¿no? 192.168.4.0/24. Todo que ingrese por nuestra red LAN hace aceptar. Estas tres reglas que hemos realizado son las que están aquí. ¿Ya? Todo tal cual. Después, ¿qué nos dice? Marcar todo el tráfico que entre por la WAN sin marca de conexión. Es decir, vamos a decirle todo lo que ingrese por la WAN 1 o la WAN 2 o la WAN 3 que no tenga ninguna marca, vamos a marcarle la conexión y esas conexiones van a ser llamadas como ISP de conexión, ¿no? Es decir, vamos a decirle pre-routing, todo lo que ingrese por la WAN, ¿no? Que no tenga marca de conexión, a ver, que dice connection mark, que no tenga no mark, es decir, que no tenga ninguna marca. Acción, vamos a marcar su conexión y vamos a ponerle esta marca que dice ISP1 conexión. Y vamos a dejar el pass-through habilitado para que esta marca siga corriendo y después haga match con otras reglas, ¿no? También vamos a crear la regla para la siguiente WAN, que es la WAN 2, ¿no? Todo lo que no tenga marca, vamos a marcar la conexión y decirle ISP2 conexión. Y el pass-through vamos a dejarlo habilitado. De igual manera, con la WAN 3, ¿no? Todo lo que sea WAN, ingrese por la WAN 3 que no tenga conexión, vamos a marcar su conexión que se llame ISP3 conexión. Listo. Aquí tenemos, acá podemos ver la marca, por ejemplo. La marca de conexión 1, ISP1, ISP2, ISP3, ¿no? Por la WAN 1, WAN 2, WAN 3. Vamos a modificar el nombre de esto de aquí para poder dejar de entender mejor. Vamos a ponerle WAN 2. Vamos a ponerle WAN 3. Listo. Bien, por la WAN 1, WAN 2, WAN 3 tiene una marca de conexión. ¿Qué nos dice después las siguientes reglas? Acá viene la regla de ponderación. Esta regla que estamos hablando aquí. Esta es la división de Internet, ¿no? Esta regla es la ponderación. ¿Qué nos dice? Tenemos que marcar todo lo que ingrese por nuestro puerto LAN, que es decir, nuestro puerto Ether 5, todo lo que no tenga marca y que vaya con destino a a todos los puertos que no sean el mismo puerto, es decir, o el puerto local, ¿no? Y vamos a dividirlo en 7 partes, como aquí está en el ejemplo. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes, ¿no? Por eso que colocamos 7 partes aquí. Y la primera parte siempre va a ir con el bit 0. El 0 se cuenta como el primer bit. Le sigue el segundo bit, que es el 1, y hasta el 6. Es decir, el 0 al 6 son 7 partes. Por eso que dice 7 y te caben 6, ¿no? Y le vamos a poner una marca de conexión. En este caso sería ISP, número del ISP, guión bajo con. Vamos a ver cómo se hace esto. Por ejemplo, vamos a copiar esta regla y vamos a pegarla en el MikroTik para poder ver cómo se realiza esto. Vamos a ingresar al menú IP Firewall Angle y aquí vamos a pegar esta regla. Listo. A ver, vamos a ver qué nos dice esta regla.
Esta regla nos dice todo lo que ingrese por el router, pero que ingrese por el puerto Ether 5, o sea, por nuestro puerto LAN, que no tenga ningún tipo de marca, vamos a dividirlo o clasificarlo por la dirección de origen y destino. Por eso dice bot addresses. Bot significa ambas direcciones que se fijan en la dirección de origen y destino, que lo divida en 7 subpaquetes y que el primer bit, el bit número 0, le vas a marcar con una conexión de marca ISP1 con, ¿no? Es decir, que este va a ir al proveedor ISP1. Aquí lo tenemos, por ejemplo, vamos a verlo aquí. Ahora lo que tenemos que hacer, como dice la diapositiva, tenemos 7 paquetes, 2 van a ir para el ISP1, aquí vemos, 1 para el ISP2 y 4 para el ISP3, ¿no? Así como está en esta parte. Entonces, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar esta regla para que vean lo sencillo que es utilizar MikroTik. Esto sí lo dejamos tal cual, que entre por la Ether 5. Y acá lo que cambiamos es, en vez del bit 0, vamos a cambiar por el bit 1. Y le decimos que vaya al mismo ISP, porque son 2 paquetes para el ISP1. Aquí tenemos 2 paquetes para el ISP1. Vamos a copiar esta regla, dejamos esto tal cual. Aquí seguimos con el tercer bit, que sería el bit número 2. Y le decimos que esto vaya para el ISP2. Aquí sí le cambiamos la marca de conexión. Ya tenemos 3 marcas, 2 para el ISP1, una para el ISP2 y las 4 restantes lo hacemos para el ISP3. Entonces colocamos aquí el bit número 3 y colocamos para el ISP3, aplicamos, ok. Oh, no, acá he tenido que copiar antes, ya. Esto de aquí hay que realizar una copia y sobre esta copia recién movemos la configuración, ¿sí? ISP3 y esto copiamos, colocamos 4, aplicamos, colocamos 5, aplicamos, copiamos nuevamente y para el bit número 6. Entonces aquí tenemos las 7 partes, ¿no? Vamos a contarlas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ver que las que tienen las primeras 2 van con ISP1, la tercera va solamente a ISP2 y las últimas 4 van al ISP3. Esa es la manera de cómo nosotros partimos o realizamos la configuración de esta gráfica, ¿no? Todo está aquí en los menús. Todo lo que hemos hecho es esto. Eso es todo lo que hemos hecho. Ahora lo que tenemos que hacer, ya que hemos marcado, o sea, o hemos partido el tráfico y lo hemos marcado, lo que tenemos que hacer es, de estas marcas que hemos realizado, hacerle una marca de enrutamiento. Esta marca de enrutamiento nos va a servir para poder direccionar el tráfico hacia los distintos routers o ISPs, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es, nos dice que vamos a usar marca de conexión, todo lo que tenga la marca de conexión del ISP1, que entre por la interfase LAN, vamos a hacer una marca de enrutamiento. Esta marca de enrutamiento se va a llamar hacia ISP1. Vamos a copiarlo para que podamos verlo aquí. IP Firewall Mangle. Y aquí tenemos la regla. Esta regla nos dijo que era todo lo que ingrese por la interfase LAN, por la interfase Ether 5, que tenga la marca de conexión ISP1. Vamos a hacer una marca enrutamiento y con esta marca dice hacia ISP1. Y aquí si le quitamos esta opción que dice Pass-Through, se lo deshabilitamos. ¿Esto para qué? Para que ya no siga la marca en el MikroTik y que se vaya directamente a una zona específica donde lo vamos a configurar. Vamos a hacer lo mismo
pero con la marca de ISP número 2 hacia la marca ISP número 2 y vamos a hacer lo mismo con todos los paquetes que ya vienen marcados de ISP3 conexión y lo vamos a mandar con una marca ISP3. Entonces de esta manera ya tenemos las marcas de salida, por ejemplo aquí tenemos las 3 marcas de salida de los distintos paquetes que hemos marcado. Estas marcas de salida nosotros ya no lo vamos a utilizar en este menú, sino vamos a ingresar al menú IP Routes y cuando creamos una regla vemos ahí el apartado que dice Routing Mark. En este apartado Routing Mark ahí van a aparecer nuestras marcas de salida. ¿Sí? Seguimos con la diapositiva y vamos a la última parte que es las políticas de enrutamiento. Bien, hay una consulta. Justo ahorita Giancarlos Gómez Rivera me hace una consulta muy interesante que ya es lo que vamos a llegar, me dice si una de las líneas se cae, todo trabaja igual. Eso sí es lo que vamos a hacer en un laboratorio. Vamos a hacer dos tipos de políticas de enrutamiento. Una sencilla que vas a encontrar en internet todos lados y una que se llama enrutamiento recursivo que vamos a ver la diferencia y la importancia que tiene. Sí, pero para responderte de una vez tu pregunta, me dice si una de las líneas se cae, todo trabaja igual. Hacia si una de las líneas se cae, es decir, las otras líneas toman la posta. Es decir, todo el tráfico va a pasar para la siguiente línea. Y eso es lo que lo vamos a explicar en este momento. Por ejemplo, ya tengo todas las marcas. Entonces me voy al menú IP Routes y me va a aparecer esta ventanita que estoy moviendo aquí. En esta ventanita yo voy a aplicar dos tipos de reglas y por cada tipo son 3 reglas. Es decir, voy a aplicar 6 tipos de reglas. El primer tipo de regla que voy a aplicar, le voy a decir, todo lo que vaya con destino a la 0.00/0, es decir, a todo el internet, porque esto sería el internet, que salga por el router de mi proveedor 192.168.2.1, que sería mi primer router de mi primer ISP. Le doy un check gateway ping, es decir, que el router MikroTik le va a estar dando un ping constante para determinar si este router aún sigue operativo o si se ha apagado, ¿no? O por el cable se rompió, por ejemplo. Y le voy a decir que le dé una distancia número 1, es decir, que sea la primera distancia. Pero esta regla que vamos a utilizar en esta regla, vamos primero a utilizar las marcas de enrutamiento, es decir, el tráfico que hemos marcado. Como es el primer router, vamos a usar la marca que dice hacia el ISP1. Entonces vemos que acá se nos ha creado una regla que dice regla 1, que se pudo encontrar, que no es decir que la ruta existe y está operativa, por eso está en color negro. Las que son azules son las que no se pueden encontrar, es decir que no hay nada conectado, por eso están en azul. Y las negras que sí que están operativas, es decir que esta regla está operativa en este momento, ¿no? De igual manera voy a crear otra regla al internet por la IP de mi otro router de proveedor, es decir, la 3.1. Le doy que lo revise dándole un ping cada cierto tiempo, la distancia número 1 y le digo que todos los paquetes que he marcado para el ISP número 2. ¿No? Y de igual manera, esta segunda regla también está operativa. ¿Por qué? Porque tiene distancia número 1 y es específica. ¿Cómo la hacemos específica? Por la marca de enrutamiento que tenemos aquí, ¿no? Esta marca de enrutamiento tiene que tener distancia 1 para que funcione. Vamos a crear la tercera regla, que es para el tercer proveedor de internet, es 4.1, que le dé un ping, distancia número 1, y le digo todos los paquetes que son marcados para el ISP número 3, ¿ya? En este momento, si nosotros tenemos ya estas 3 reglas habilitadas, ya los proveedores de internet están siendo utilizados en este momento. Es decir, ya tenemos internet tanto por la WAN 1, por la WAN 2 o por la WAN 3. Ahora, por la consulta que nos hizo el señor Giancarlos. A ver, primero quiero contestar la pregunta del señor Giancarlos acerca de unas reglas que se trabajan igual, ¿no? Por ejemplo, en este momento funcionan las 3 reglas, pero ¿qué pasa si se cae una? Si se cae una, ya no hay ningún tipo de failover. Failover se refiere a un tipo de
es como un tipo de seguro, ¿no? Es decir, podemos usar las tres líneas, de las cuales a una podemos decir que es la principal, la segunda la secundaria, y la tercera en este caso la terciaria, ¿no? Entonces, si se va a la principal, toma la posta a la segunda. En este momento, con estas tres reglas, no hay eso, no hay un failover. Solamente funcionan estas tres. Si una se cae toda la internet de este de aquí, ¿no? Ahora, ¿cómo creamos este failover? Vamos, le damos un clic en añadir una regla nueva. Le digo otra vez la IP de mi primer proveedor, chat gateway y distancia 1. Solamente eso. Con esto, esta regla que es instancia 1, ¿ya? Esta sería la regla primaria, es decir, que este sería nuestro proveedor principal, ¿no? Si yo agrego la siguiente regla, que es la 3.1, le doy check gateway ping y en vez de distancia 1 le pongo distancia 2, ahí es donde esta de aquí se pinta en azul. ¿Por qué? Porque tiene distancia 2. La que le gana en distancia es esta de aquí, distancia 1. Por lo tanto, esta se queda en espera o en stand-by. Es decir, que si el proveedor Internet 1 cae, el distancia 2 se habilita. Y de igual manera vamos a hacer para el tercer proveedor de Internet. Y este sería la distancia 3, ¿no? Entonces aquí ya tenemos la regla de failover. A ver, vamos a buscar la manera de cómo separarlos. Ya, acá tenemos una manera de cómo separarlos. Por ejemplo, la parte de arriba son las del balanceo, las que tienen marca de enrutamiento, y las de abajo serían la failover, ¿no? Que dice 1, 2 y 3. ¿Cómo comprobamos el failover? Por ejemplo, yo voy a retirar el cable del proveedor ISP1 y este ISP1 que lo voy a marcar ahorita, este que está ahí, que está pintado en negro, si yo le quito el cable se debería pintar en azul. ¿Por qué? Porque ya no está operativa. Y entonces el que tiene el número 2, este que está señalando, se pintaría de negro porque ya empezaría estando operativa, ¿no? Vamos a realizar ese laboratorio pequeño, vamos a desconectarlo y vemos como el número 1 se pintó en azul y dice unreachable, es decir, que no se llega a encontrar la ruta, y la número 2 se pinta en color negro. ¿Qué pasaría si desconecto la número 2 o se me rompió el cable, ¿no? ¿Qué pasa? Que la número 3 se pintaría de negro en este momento, como estamos viendo, ¿ves? Ahora la número 3 está de negro. ¿Qué pasa si vuelve la ruta que tiene la número 2? Es decir, el one 2. Entonces, el one 2, como tiene menos distancia, se habilita. Y la one 3 quería en failover. Hasta que vuelva la one 1, que tiene menos distancia, y entonces tomaría la posta, ¿no? Bien, hasta aquí la parte de failover físico, digámoslo así. Bien, vamos a responder las preguntas que ya llegan. A ver, a ver. Ya, el señor Wilson Kawaya me dice, si tengo dos líneas de igual ancho de banda, la política de enrutamiento, yo no lo divido en Mark Connection. No, a ver, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo si tuvieran dos líneas de igual distancia, de igual velocidad, ¿no? Vamos a desactivar esto para poder entender. A ver, por ejemplo, si tengo dos líneas de igual velocidad, yo acá tengo dos reglas activas, ¿no? Entonces, a la primera regla, lo que tengo que hacer primero, todo lo que entre por la LAN que no tenga marca, como son dos líneas de igual velocidad, le pongo número 2, es decir, voy a partir de 50-50. El primer bit, que es el bit 0, se va a ir hacia el ISP1. Hasta ahí estamos bien. Y la segunda regla, que igual todo lo que entre por la LAN, como son dos líneas de internet, el segundo bit, que sería el bit número 1, se iría para el ISP número 2. Hasta aquí tenemos las dos líneas de igual velocidad. O sea, solamente serían dos reglas nada más. No es necesario colocar más reglas porque son de igual velocidad, 50%, 50%. Y en la marca de enrutamiento, lo que tendríamos que hacer, todo lo que venga con ISP1, con marca ISP1, eso estaría bien. Y la segunda regla, que sería todo lo que venga con la marca de ISP2,
marca de enrutamiento ISP2. Y seríamos solamente dos reglas de enrutamiento, ¿no? O dos marcas de enrutamiento, mejor decirlo. Por la parte de marca de enrutamiento, aquí las que tenemos, solamente serían necesarias estas dos. Vamos a habilitarla. Estas dos, ¿no? Que dice hacia ISP1 y hacia ISP2. Y en la parte de failover, solamente sería necesario estas dos, que diga distancia 1 y distancia 2. Eso sería este es el único cambio, ¿no? Por la parte desde la marca de enrutamiento, desde la marca de PCC, de la división, hasta la marca de enrutamiento. Obviamente, esto de aquí también, esto de WAN3 se iría, y esto de la IP WAN3 se iría. Es decir, quedaría así, serían menos reglas. Es por eso que es mucho más fácil configurar lo que es un balanceo de simétrico, ¿no? Pero vamos a volver al laboratorio. Vamos a volver a la configuración que estaba antes. 7.0, que esto vaya para el ICP1. 7.1, que esto vaya para el ICP1. Todas estas reglas que están de aquí hasta aquí las vamos a habilitar nuevamente. Esta regla también la vamos a habilitar para seguir con nuestra explicación y vamos a seguir con las preguntas. A ver, señor Giancarlo Gómez Rivera me dice si los routers los uso en modo bridge. ¿Esta configuración aplica? No. ¿Cuál es la diferencia de la configuración en modo bridge o la configuración como estamos haciendo ahora? Ahora lo que nosotros hemos hecho, hemos colocado las IPs de manera estática. Y estas son IPs que empiezan con la 192, 168, ¿no? Estas IPs se conocen como IPs privadas. Son IPs en clase C. ¿Qué pasa cuando estás en entorno bridge? O sea, si pones un router ADSL en router bridge o un router HFC en entorno bridge. Si fuera router ADSL, lo que tienes que hacer es crear una interfase. En este caso, vamos a ver, vamos a crear una interfase que diga ya, lo que pasa es que en este router yo no tengo el PPP porque lo he deshabilitado, pero vamos a habilitarlo para explicarles, ¿ya? Vamos a System, Package. Acá la parte de PPP yo lo he deshabilitado. Vamos a habilitarlo nuevamente. Y vamos a reiniciar el router para poder explicarle. ¿Sí? Un momento se va a reiniciar mientras vamos leyendo las consultas, ¿ya? Esto lo vamos a, señor Giancarlo, esta pregunta que os he hecho lo vamos a resolver en un ratito. Vamos con la siguiente pregunta que es de Fernando Ceballos. Sí, vamos a subir el video a la web, lo vamos a publicar en nuestra página de Facebook. Ahora el señor Henry Mérida me dice, en los RB750 GR3 puedo balancear tres líneas, una de 150, otra de 200 y una de 75. Ya, como yo les comenté, en el RB750 GR3 puedes avanzar hasta 120, líneas de 120. En este caso ya te recomendaría el RB3011, porque ya llegas a superar el procesamiento. El señor Edwin César Rabina nos pregunta, si uno de mis proveedores tiene avería y se me va el servicio de internet, ya no sería una falla física, tanto como una falla física. También me favorece la configuración de failover, eso también lo vamos a ver. Eso también lo vamos a ver, justo también tenemos ese laboratorio para usted. Para el señor Fernando Ceballos, en mi caso tengo dos líneas de 80 megas y una de 12 megas. ¿Cuántos per connection sería? Ya, ahí usted tiene que hacer el mínimo común múltiplo, ¿no? La recomendación como estas velocidades no son de tan, primero, son, en la línea de 12 megas puedes tomarlo como una línea de 15 o como una línea de 10. Entonces eso te puede facilitar en tener menos reglas de PCC. ¿Por qué sentido? Porque a veces no llegan exactamente los 12 megas, a veces no llegan exactamente los 80 megas, ¿no? Entonces eso te puede servir para lo que es no tener tantas reglas y tanto procesamiento, ¿no? El señor Wilson Kawaya nos pregunta, para el balanceo de carga, ¿ya se necesita un DHCP cliente para los ISPs?
Eso justo también lo vamos a responder con la pregunta del señor Giancarlos. Y nos dicen, para la línea de comandos, la línea de comandos serán proporcionados, por supuesto que lo vamos a proporcionar, la línea de comando, no se preocupen. Ya bien, nuestro router ya reinició, vamos a volver a conectarnos. Y ahora ya tengo el PPP habilitado. Ahora vamos a explicar cómo sería con PPPoE y un entorno HFC con DHCP cliente, ¿no? En el caso de PPPoE, tenemos que crear una interfase PPPoE cliente, ¿no? PPPoE cliente que dice aquí. Colocar decirle en qué puerto va a funcionar nuestro PPPoE, si es WAN 1, WAN 2 o WAN 3. Por ejemplo, si yo voy a colocar el PPPoE en el puerto WAN 1, es decir, con el Ether 1, y es uno de Movistar, cuya contraseña es Speedy, ya vamos a Speedy, ¿ya? Esto es lo que, ¿qué va a hacer esto de aquí? Que me tiene que otorgar un IP de manera dinámica, ¿ya? Este es el primer cambio. La IP dinámica va a aparecer en una de estas partes y va a tener una D en la parte izquierda que significa dinámica, por eso tiene esa D. En la parte de conexión, por ejemplo, acá nosotros tenemos que colocarle el destination address, es decir, la red de destino de nuestro PPPoE, y en la parte de aquí de las configuraciones de estas tres primeras reglas, en vez de decirle Ethernet WAN 1, le decimos PPPoE out 1. Esas son las diferencias prácticamente, ¿no? Porque estás autenticando por PPPoE. Esa sería la diferencia. Y de igual manera, acá en vez de decirle la parte de gateway, nosotros colocamos un gateway, nosotros le decimos PPPoE out 1, ¿no? Esas serían las diferencias usando PPPoE. Vamos a quitar este PPPoE cliente. Ahora, por la parte de DHCP cliente, por ejemplo, si nosotros realizamos, colocamos nuestro modem HFC en modo bridge y colocamos nuestro DHCP cliente, en nuestro DHCP cliente vamos a ver cosas muy interesantes. Nos va a decir por qué puerto va a funcionar, por qué DNS vamos a utilizar y NTP. Lo que nosotros recomendamos es quitar los DNS, el NTP lo puedes tener, pero recomendación mejor que sea manual, lo quitamos. Y la ruta por defecto también la deshabilitamos, solamente queremos la IP, ¿no? Acá le ponemos add default route, no, solamente la IP. Y todo lo demás lo trabajamos igual. Es decir, acá colocamos la IP que nos da el gateway, en las marcas de IP Firewall Mangle, también vamos a utilizar el puerto, aquí no tenemos que usar PPPoE ni nada, vamos a utilizar todas las reglas normales, ¿no? Esa es la única diferencia. ¿Por qué añadimos add default route no? Porque cuando añadimos o le colocamos yes o como está de fábrica, ¿no? Entonces en la parte de acá, en la parte de avanzado, en la pestaña de avanzado, nos va a dar un apartado que dice add default distancia 1. Esto va a generar una regla aquí, que esta es la distancia por default. Entonces nos va a crear una regla dinámica. Nosotros podemos decirle que a 1 sea distancia 1, añadir otro DHCP cliente cuya distancia sea 2, añadir otro DHCP cliente cuya distancia sea 3, ¿no? Pero esto va a funcionar en el failover normal, porque en el laboratorio que sigue vamos a hacer un enrutamiento recursivo y eso no va a funcionar para el enrutamiento recursivo. Por eso la recomendación es solamente utilizar la IP, DNS no, NTP no y default ruta no, solamente la IP. ¿Por qué DNS no? Porque nosotros aquí en IP DNS podemos utilizar los DNS que nosotros quisiéramos o nosotros que nos dé la gana, mejor por decirlo así. Y estos DNS los podemos brindar en DHCP server a nuestros clientes, ¿no? Esas serían las dos diferencias, nada más, ¿no? Vamos a seguir unas preguntas más para, a ver, tengo dos modems telefónicas de 2 megas cada uno de ¿qué microchip utilizaría? Ahí puedes utilizar, por ejemplo, el RB 450GX4 o el RB 3011, señor Justiniano, no hay ningún problema con esto. ¿Sí? Seguimos con el laboratorio.
Bien, esto es lo que hemos hecho. Enrutamiento físico, ¿no? Esta es la parte física, es decir, que nuestro MikroTik le manda un ping a los proveedores de Internet para verificar si están operativos o no. Es decir, de router a router, ¿no? Estos routers obviamente los tenemos en nuestra casa. Por ejemplo, en la parte de la distancia, ¿qué nos sirve? Y eso ya lo hemos explicado, ya lo hemos visto, que si cae el router o el cable se corta, ¿no? O el router se apaga, el que tiene distancia 1, el que tiene distancia 2 sería el que tomaría la posta de todo el tráfico, ¿no? Y el de distancia 3 aún seguiría trabajando con sus marcas de enrutamiento, ¿no? Y de igual manera, si se cae distancia 2, distancia 3 toma la posta, hasta que vuelva el que tiene menor distancia, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú tienes en tu router, en tu casa, el router del proveedor de internet, tu MikroTik, y ambos están operativos? Pero como nos dijo el señor Gianfranco, ¿qué pasa si uno de mis proveedores de internet se le fue el internet, ¿no? Alguien se subió al poste, hubo un accidente, se chocó el carro, se cayó el poste, el cable se estiró y se rompió el cable de internet. Pero el router en mi casa sigue estando prendido, su IP sigue estando operativa. Entonces, el MikroTik, mientras haya una respuesta de esa IP, va a funcionar, por ejemplo. Vamos a hacer una prueba. Aquí tenemos las tres WANs en este momento operativa. Vamos a realizar de nuevo la prueba de failover. Le quito al puerto 1, el puerto 2 toma la posta, le quito al puerto 2 el cable, el puerto 3 toma la posta, se pinta de negrito, hasta que vuelvo al puerto número 2. Vamos a conectar el puerto número 2 y el puerto número 2 se vuelve negrito y vamos a conectar el puerto número 1, del cual se vuelve negrito. ¿Ya? Hasta aquí estamos funcionando de manera local, estamos bien. Vamos a hacer una prueba, por ejemplo, vamos a hacer un ping a un DNS desde nuestro propio MikroTik. Y vamos a observar una cosita. Por ejemplo, nuestro MikroTik sale a internet. Pero ¿qué pasa si yo ya no le quito el cable, sino yo ya le quito el acceso a internet? Es decir, es como que el carro se cayó y el poste se cayó, se estiró el cable y se rompió el cable. Entonces, pero el router siguió funcionando. Entonces, lo que yo voy a hacer es cortar el internet y vamos a ver qué pasa. Ya, en este momento ya quité la conexión a internet. Vemos que el ping se perdió, pero las rutas siguen estando operativas. No ha cambiado nada. Ahí está el problema del failover básico, el failover estándar. Ese es el problema. Y si se va el internet, las rutas siguen estando funcionales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nuestro MikroTik igual va a seguir enviando los paquetitos hacia el ISP1, ISP2, ISP3, porque el router sigue estando operativo. ¿Ya? Entonces, nuestro router del proveedor ISP va a recibir ese paquetito, pero como su salida a internet no tiene, ahí muere el paquetito que tiene el router de proveedor de internet. Entonces nuestro MikroTik ni enterado de eso, porque el MikroTik ya entregó el paquete de internet. Entonces ahí está el problema del failover estándar o el failover que vas a encontrar en internet, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, como una solución a esto, vamos a conectar nuevamente el internet. Vamos a ver nuestro MikroTik, vamos a conectar el internet. Vamos a renovar lo que es el ping y vamos a ver que vuelve el ping, ¿ya? Y las rutas siguen estando igual. La ruta ni enterada de MikroTik ni enterado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros vamos a utilizar algo que se llama enrutamiento recursivo. Es decir, en nuestro MikroTik, en vez de darle un ping a nuestro router de nuestro proveedor de internet, ¿sí? A cualquiera de nuestros proveedores de internet, va a pasar a través de él hacia un DNS. Es decir, un DNS o una página web que estén colgado en el internet. Entonces, cuando se pierda el ping hasta este DNS o página de internet o servidor en internet o una IP pública en internet, cualquiera que sea, ya recién nuestro MikroTik va a decir que esa ruta se cayó. Es decir, podemos romper el cable de manera local en tu casa, se puede romper el cable de manera del poste, ¿ya? Y el MikroTik recién va a entender que no va a haber una conexión al DNS. Por ejemplo, si se rompió el cable de tu casa, el MikroTik de manera local va a entender que no hay
no hay una conexión a internet. Si se cayó el cable del poste, el MikroTik no va a poder hacer un ping al DNS. El ping no va a llegar, así que el MikroTik va a decir que esa ruta ya se cayó, por más que tu router esté prendido. Entonces, es mejor realizar esta configuración y tienes menos errores, ¿no? Entonces, ¿cómo realizamos este enrutamiento recursivo? Que aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos las reglas para el enrutamiento recursivo para este ejemplo en 3 routers, ¿no? Lo que tenemos que hacer es primero llamar a nuestros DNS. Por ejemplo, acá yo estoy llamando al DNS de OpenDNS y los dos DNS de Google, ¿no? El 8844 y el 8888. Y cada uno a través de la salida de uno de nuestros routers de internet. O sea, de nuestro router de internet ya no va a apuntar al internet, sino va a apuntar hacia un DNS. Y después vamos a utilizar como gateway, como salida de internet, nuestro DNS. Esto es posible gracias a esta configuración que se llama Scope y Target Scope, que es un número específico, ¿no? El MikroTik viene por valor 30, lo podemos utilizar ese valor sin ningún problema, ¿no? Y después lo que tenemos que hacer es utilizar nuestro DNS como gateway, como router, ¿no? Y mandar los paquetes marcados, que tenga la marca de paquete y con el mismo target scope para que pueda llegar hasta la conexión, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bien, aquí ya tenemos, estas son las rutas que habíamos creado por default, ¿no? O en el laboratorio anterior. Vamos a eliminarlas todas porque realmente todas van a cambiar. Vamos a quedarnos solamente con las rutas directamente conectadas, que son estas, que las que tienen 0 y 255. Estas no se pueden eliminar, por ejemplo, miren. Estas son rutas estáticas, son los que tienen MikroTik configurado en los puertos. Vemos que el internet se nos fue. Entonces lo que tenemos que hacer primero es, vamos a llamar a nuestros DNS, ¿no? Vamos a decirle el destino, vamos a usar el primer DNS de Google con nuestro primer router de acceso a internet, ¿no? El 192.168.2.1. Que le dé un check gateway y que le diga, en este caso, distancia 1. Hasta aquí, esta regla es normal. Y de igual manera, hacemos con el segundo DNS. Con el segundo, la IP de nuestro segundo proveedor de internet, ¿no? El 3.1. Gateway ping. Vamos a colocarle distancia, en este caso sería distancia 2, ¿no? Y el otro es llamar al otro DNS con el gateway del tercer proveedor de internet. Todos los colocamos con distancia 1. Disculpa, aquí me estoy equivocando. Distancia 1. Ya, con esto estamos llamando hacia los DNS. Y si nos damos cuenta, acá hay un apartado que dice Scope. Esto no lo hemos movido, no lo hemos tocado. Es decir, que esta ruta va a tener este número de alcance. Es decir, que le vamos a dar esta etiqueta, digámoslo así. Y el Target Scope es donde vamos a apuntar. Pero este Target Scope lo vamos a utilizar en las siguientes rutas, por ejemplo. Aquí vamos a utilizar todo el internet y vamos a utilizar nuestro primer DNS que está amarrado a nuestro primer router de acceso a internet. Aquí lo tenemos, ¿no? Que está amarrado a nuestro primer router de proveedor de internet. Le doy check gateway ping, distancia 1, target scope, aquí si lo muevo 30 para que pueda alcanzar a esta ruta. Entonces cuando yo le doy OK, me va a aparecer un mensaje que dice recursiva vía, ¿no? O vía recursiva, por eso se llama enrutamiento recursivo. Este sería el que tiene distancia 1. Vamos a añadir el siguiente DNS. Disculpen, sería una ruta por defecto, que es 000/0, es decir, todo el internet, y que se vaya, vamos a utilizar el segundo DNS que está amarrado a a nuestra WAN número 2 o nuestro segundo proveedor de internet, ¿no? Y le decimos check gateway ping,
distancia 2, en este caso sí sería la distancia 2, porque esto ya sería muy aparte del enrutamiento recursivo, sería con failover, y le decimos target scope 30 para que alcance la ruta anterior, ¿no? Y vamos a ver también que se muestra, le dice vía recursiva, pero se pinta en azul porque tiene distancia número 2. Y de igual manera, para nuestro tercer DNS lo usamos como gateway, ping distancia número 3, target scope 30. Entonces, de esta manera ya tenemos, este sería el enrutamiento recursivo con failover, ¿no? Estas tres reglas que tenemos aquí. Y ahora para el balanceo tenemos que hacer la misma regla, por ejemplo. Para el ISP1, como está amarrado con el primer DNS, digamos check gateway ping, distancia 1, target scope 30, porque estamos usando el DNS, para que lo alcance necesitamos el target scope, y le decimos todo lo que tiene la marca de proveedor de internet 1. Le damos a aplicar. Y acá tenemos la primera marca de nuestro balanceo. Después utilizamos el otro DNS que está amarrado a nuestro proveedor de internet 2. De igual manera distancia 1, porque esto es para el balanceo. Para el balanceo usamos las marcas y siempre distancia 1, ¿no? Las marcas del ISP número 2 y le doy OK. Acá ya se crean las rutas de ISP1 y ISP2 y vamos a utilizar para el ISP3 nuestro tercer DNS, ¿no? Distancia número 1, target scope 30 para alcanzar al DNS y la marca de enrutamiento ISP3. Y le damos a aplicar. Entonces ya tenemos, en vez de tener 6 reglas, ahora tenemos 3 reglas. Disculpe, 9 reglas. Vamos a tratar de ordenarlo. Ya, acá tenemos 3 reglas. Sí, aquí están. Por ejemplo, estas 3 reglas que tienen marcas ISP1, ISP2 y ISP3 es para balanceo. Las que tienen marcas de, en este caso, vía recursiva, esta de aquí, son para llamar a los DNS. La vía recursiva es el failover con el enrutamiento recursivo. Entonces, ¿cómo confirmamos o cómo comprobamos que este enrutamiento recursivo está funcionando? Aquí tenemos una regla que nosotros podemos hacer en nuestro propio MikroTik para comprobar. En MikroTik nosotros tenemos que crear una regla de firewall, una regla de filtro. ¿Ya? En regla de MikroTik tenemos 3 tipos de tráfico, los input, los forward y los output. Entonces, cuando nuestro MikroTik está haciendo, o cuando nosotros en MikroTik marcamos esta parte que dice, esta aquí, que dice check gateway ping, nuestro MikroTik le está mandando un ping al router del proveedor de internet. Es decir, es un tráfico output que sale desde nuestro MikroTik hacia otro punto, ya sea internet u otro router, ¿no? Entonces es un tráfico output. Es por eso que nosotros colocamos en esta regla output qué tipo de protocolo es el ping. El ping es ISMP, por eso dice protocolo ISMP, y con el destino hacia uno de los DNS. ¿Qué va a hacer? Va a dropear o va a eliminar, ¿no? Entonces con esta regla nosotros podemos comprobar que nuestro enrutamiento recursivo funciona. Vamos a IP Firewall, aquí IP Firewall, la pestaña Filter. Vamos a comprobar nuestro enrutamiento recursivo. Por ejemplo, en la WAN 1 tiene la ruta que es la 888. Vamos a crear nuestra regla. Por ejemplo, todo lo que sea output, porque nuestro MikroTik está censando, está mandando un ping con destino hacia el DNS 888, protocolo ICMP, que es el ping, acción drop. Entonces, antes de, vamos a colocar disable. Ya. Esta regla dice crear, pero está deshabilitada. ¿Por qué lo deshabilito? Para explicarles. Ahora, cuando esta regla se habilite, lo que va a hacer el MikroTik va a esperar 15 segundos, o en este caso serían 3 paquetes. Aquí vamos en la columna que dice packets, aquí donde está el mouse.
packets, vamos a esperar 3 paquetes para que esta regla que dice WAN1 se deshabilite. Como esta regla WAN1 está dando un check gateway ping, ¿hacia quién? Hacia el gateway, que es el 888. Entonces, una vez que se pierda esa conexión hacia el CDNS o salida de internet, la WAN número 2 que está aquí, que estoy seleccionando, debe pintarse en negro. Y de igual manera, este WAN1 se pinta en azul porque queda deshabilitado, ¿ya? Entonces vamos a habilitar la regla para hacer la comprobación. Vemos que el paquete ya subió un paquete 2 y paquete 5. Vamos a ver. Y en un momento debe deshabilitarse. Lo que pasa es que estaba dropeando también los paquetes de acá que estoy haciendo, que la prueba. Vamos a retirar esta prueba. Bueno, pero aquí ya vemos. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a deshabilitar la regla, vamos a resetear todos los contadores, ¿ya? Para que vean cuántos paquetes tiene que eliminar para poder pasar la regla. Aquí tenemos la WAN1 que está operativa. Voy a habilitar esta regla. Un paquete dropeado. Vemos que la regla WAN1 sigue operativa en negro. Ahora hay que esperar un momento. 2 paquetes dropeados y vemos que la WAN1 sigue todavía operativa. Y en un momento va a pasar a 3 y la WAN1 va a pasar en color azul. Y ya está. Ya pasó y vemos que la WAN 1 ya está en azul. El que tomó la posta y se pintó en negro es la WAN 2. Entonces vamos a hacer la comprobación de la WAN 2, por ejemplo. Todo lo que sea 8844. Aplicar. 44, ya, listo. Aplicar. Y vamos a dropear la WAN 2. Ya tiene un paquete dropeado. La WAN 2 sigue operativa. Vamos a esperar que dropee otra vez. La WAN sigue dropeando otro paquete. La WAN 2 sigue operativa. Al tercer paquete se dropea nuevamente. Y listo, la WAN 2 ya queda deshabilitada y la que toma la posta es la WAN 3. Y de igual manera los paquetes marcados con ISP1 y ISP2 todos pasan directamente para la WAN 3. Todo el tráfico tomaría la WAN 3. ¿Qué pasa cuando vuelve el internet? Vamos a ver, vamos a deshabilitar la primera regla. La WAN 2 ya empieza a estar operativa porque el ping ya empieza a responder. Y de igual manera, si deshabilito la WAN 1, la regla, disculpa, la WAN 1 ya está operativa. De esta manera funciona el failover recursivo y así como podemos comprobarlo. Bien, me hace una pregunta José Chukisuta. ¿Qué debería considerar para escoger el equipo balanceador para determinado proyecto y siempre debería equipo por separado para uno para QoS y otro para balanceo? Sí, ahora, por la parte de QoS y balanceo, sí es recomendable hacerlo en 2 equipos distintos porque es motivo, pues porque cuando nosotros hacemos las reglas de Mangle, nosotros decimos, por ejemplo, todo el tráfico que ingrese por la LAN, aquí está, todo el tráfico que ingrese por la LAN. No decimos protocolo TCP, puerto 53 o puerto 80, 443, no decimos nada de eso. ¿Qué pasa si nosotros colocamos después de esto una regla que diga puerto 80, 443 y para marcar calidad de servicio? Va a pasar que nuestro balanceo no va a funcionar muy bien porque antes de esto ya ha habido todo lo que ha pasado por aquí, ha sido bastante tráfico, entre ellos el puerto 80. Y como hemos dejado este pass-through habilitado, este que dice pass-through, lo hemos dejado habilitado, ese paquetito ha ido bajando, bajando, bajando hasta que haga match al puerto 80. Entonces, esta marca que dice isp.com, sp-com, disculpa, sp-com, se va a ser eliminada y va a ser puesta con la nueva marca que tú le pongas para calidad de servicio. Es decir, no te va a funcionar el balanceo porque el balanceo funciona con las marcas. Si eliminas una marca por otra, entonces ya no te va a funcionar. Es por eso que se recomienda hacer el calidad de servicio en otro router y balanceo en otro router, ¿no? Son 2 cosas distintas. Bien, seguimos con las preguntas.
A ver, ¿qué debería considerar? Ah, bueno, ya, otra de las consideraciones es ver nuestro equipo, qué equipo vamos a utilizar, por ejemplo. Vamos a ir a microtip.com. En microtip.com vamos a ver en la parte de hardware, por ejemplo, vamos a buscar nuestro equipo para balanceo. Por lo general son routers sin Wi-Fi. Vamos a ver la diferencia, por ejemplo, entre este de aquí, que es el HEX o el conocido como el RB750GR3, comparado contra el RB3011. Vamos a ver cuáles son las diferencias físicas que tienen estos equipos y para poder entender eh, cómo elegir, ¿no? Entonces aquí tenemos el RB750GR3. Lo que nosotros tenemos que ver es en la parte de la pestaña que dice Support and Downloads. Vamos a ver la parte donde dice Block Diagram, ¿no? Diagrama del bloque de conexión del equipo, ¿no? Que esté con switching deshabilitado o con switching habilitado. Vamos a hacer switching deshabilitado. Vemos cómo funciona nuestro equipo RB750GR3. Vemos que tenemos un canal de Wi-Fi para 3 puertos y otro canal, disculpa, un canal de 1 gigabit para 3 puertos, el Ether 1, el Ether 3 y el Ether 5. Tenemos otro canal internamente de 1 gigabit, de Ether 2 y Ether 4. Es decir, que no todos los puertos son gigabit al 100%, comparten canales de 1 gigabit. ¿Sí? En cambio, vamos a ver el del RB3011. Por ejemplo, acá vemos dos canales para los puertos del 6 al 10. Tenemos un canal que sale del CPU 0 y un canal que tiene una puerta XOR, que es decir que si operas con el SFP funciona en gigabit, o si operas sin SFP, ese gigabit se suma más el otro, sean 2 gigabit para los 5 puertos, ¿no? De esa manera nosotros podemos elegir eh, de hardware un mejor equipo, ¿no? Esa es por la parte de switching. Para balanceo no es necesario ver switching. ¿Sí? Estos son los cuidados que tenemos que tener para elegir un buen equipo, ¿no? A ver, me dice Fernando Ceballos, ¿es recomendable conectar un RB de balanceo al de QoS por medio de puerto fibra? Claro, o sea, a ver, tienes un router que hace balanceo, o puedes colocarlo contra uno que vas a administrar por calidad de servicio o va a hacer el control ancho de banda por colas, ¿sí? Y puedes conectar por cualquier tipo de puerto, por fibra, si tienes cable de red, si no tienes cable de red, tienes Wi-Fi, también lo puedes hacer por Wi-Fi, no hay ningún problema, ¿no? Los puertos son puertos en MikroTik. ¿Cómo puedo direccionar la WAN 1 a la LAN 1 y la WAN 2 a la LAN 2? O sea que cada uno trabaja independientemente sin balanceo. Ah, ya, claro, eso se llama políticas de enrutamiento. Es muy similar a lo que hemos visto aquí, estimado. O sea, por ejemplo, esto es siempre y cuando que yo tenga una sola LAN, ¿no? O sea, es decir, yo acá tengo Ethernet 5, en el Ethernet 5 tengo una LAN nada más. Pero ¿qué pasa si yo tengo otra LAN? Por ejemplo, 192, 168, punto, no sé, 20.1/24. Y le pongo en la Ether 4, por ejemplo. Voy a ponerle LAN 2. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer un balanceo con dos segmentos de red distintos, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacer una interfase list. Yo lo voy a poner interfase list. Primero voy a crear aquí en el botón que dice list o listas. Yo voy a crear con una lista que diga LANs o redes LAN, ¿no? Como yo quiera ponerle, ¿no? Es un nombre nada más. Solamente eso. Le doy OK y que acá se agrega. Una vez que yo tenga esa lista LAN, le digo a la lista LAN, yo quiero que funcione con Ether 5 y también le quiero añadir la Ether 4. Entonces, estas dos Ethernet, por más que tengan IPs distintas, ya van a formar parte de una interfase list, una lista de interfaces. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí cuando yo digo todo lo que ingrese en la regla, ¿no? Todo lo que ingrese por interfase Ether 5 LAN, que es individual,
Si yo quiero varias redes LAN, yo puedo en interfase list, todo lo que ingrese en interfase list LAN, y esta interfase list LAN está llamando a la interfase Ether 5 y Ether 4. Entonces yo puedo tener balanceo de distintas redes, ¿no? E incluso lo puede hacer a través de VLAN. O sea, puedo crear varias VLAN y las VLAN pueden añadirle una interfase list y de aquí la interfase list LAN sería, ¿no? Y esto ya no estaría aquí, ¿no? O sea, donde dice in interfase ya no estaría. Solamente in interfase list. Y esto aplico para todo lo que dice Ether 5 LAN, ¿no? Todo lo que dice Ether 5 LAN eh, sería lo que es interfase list LAN, ¿no? Vamos a eliminar esto, vamos a eliminar esto. Esa es una. Y la otra pregunta, ya respondiendo a nuestro estimado participante, es, por ejemplo, si yo quiero que una determinada LAN se vaya por una determinada WAN, entonces yo tengo que crear una marca de enrutamiento, ¿no? Entonces voy a crear una marca que diga per-routing, todo lo que ingrese al router, ¿no? Que tenga origen, por ejemplo, la LAN 192.168.20.0/24, si todo lo que venga desde esta LAN, ¿sí? Le voy a decir mark routing y que vaya hacia el ISP, ¿no? Hacia el ISP 1, por ejemplo. Y el pass-through lo quito. Tengo que quitarle el pass-through para que la marca no siga andando en nuestro equipo, ¿no? Entonces, como yo aquí ya creé esta última regla la tengo que pasar arriba, arriba de todo. ¿Para qué? Para que no entre en el balanceo. Si no, si lo dejo abajo, esta regla entraría en el balanceo y no tendría sentido, ¿no? Entonces hay que dejarlo arriba. ¿Para qué? Para que con el tráfico que venga de todo este puerto ya se marque directamente y salga del mangle. Y todo lo demás sí se empezaría el balanceo, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Esa sería su respuesta. A ver, me dice el señor Justiniano Torres, me dice, ¿se puede hacer bridge a la LAN? Claro, por supuesto. O sea, en vez de crear un puerto LAN, creo un puerto bridge, por ejemplo, y en este bridge le añado un puerto que sea, por ejemplo, no sé, el Ether 5, ¿no? Que sería nuestro puerto LAN, el Ether 5 LAN, ¿no? Entonces, ahorita ves cómo las reglas han cambiado, porque cuando el puerto, vamos a verlo, pero cuando el puerto Ether 5 se mete en un bridge, tiene una S. S significa que está en modo esclavo. Es decir, todas las reglas que se aplican directamente a este puerto ya no sirven de nada. ¿Por qué? Porque el puerto este es un esclavo de la interfase bridge, ¿ya? Eso pasa, por eso se ve en rojo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos en bridge? Entonces, todo lo que dice Ether 5 ya no sería Ether 5, sino tendríamos que elegir bridge, ¿no? Bridge. Podemos crear una o dos bridge, tres bridge y añadirlos a una interfase list y jugar con in interfase list en vez de bridge, ¿no? Acá ponemos, en vez que sea LAN, podemos poner bridge y podemos añadir todas las interfaces bridge que quisiéramos, ¿no? Y cada interfase bridge con una IP distinta, por ejemplo, ¿no? Estos serían los cambios que haríamos en nuestro balanceo, ¿no? Vamos a quitar este puerto de la interfase bridge, vamos a eliminar la interfase bridge que está de más y ya están los puertos siguen funcionando, ¿no? Bien, ¿alguna consulta antes ya una de las preguntas antes de ya terminar con este webinar? Ya, ¿quieres saber cuándo está subido el video? Bien, vamos a publicarlo en Facebook, también vamos a subir este PPT, también lo vamos a subir en Facebook. Recuerden que todo lo que hemos hecho en esta PPT se ha aplicado en nuestro laboratorio, a excepción de las preguntas que realizan, ¿no? Obviamente. Claro, a ver, los scripts están en la PPT, todo está en la PPT. O sea, la PPT está muy completa, incluso para que ustedes puedan utilizarlo para sus clientes o sus propios laboratorios, ¿no? Listo, bien, creo que conmigo
A ver, me dice, ¿se puede realizar consulta fuera de este taller, señor Roy Arbaldo López? Sí, recuerde que el día 14 tenemos un taller presencial de MikroTik, ¿sí? Por favor, visiten la página del SET, inscríbanse y van a poder realizar todas las consultas aquí en nuestro centro de soporte, en nuestro centro de entrenamiento y vamos a poder conocernos y hacer todas sus consultas. A ver, me dice, el cloud coge la IP dinámica según la distancia que pusimos. No, no, no. Una cosa es el IP cloud que tiene MikroTik, IP cloud, que esto no tiene nada que ver con la IP pública. Esto no tiene nada que ver con la IP pública, porque si tu IP pública es dinámica, acá tú tienes que colocar en tu DHCP cliente, pues es dinámica, va a cambiar constantemente. Por eso haces un DHCP cliente. Pero si tu IP pública es estática, la colocas como colocar cualquier dirección IP que tenemos aquí, ¿no? De manera estática, WAN1, WAN2 o WAN3. Con una red HFC, ¿cómo puedo acceder remotamente a mi MikroTik? Bueno, aquí ya tendrías que crear políticas de enrutamiento, ¿no? Esto sí se puede hacer, también lo puedes hacer a través de Romón, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos Tools, tienes Romón, puedes ingresar activando lo que es el Romón y detrás de un balanceador, detrás de tu router administrador, puedes ingresar directamente por Romón, ¿no? Recuerda que aquí en Winbox tienes el botón que se Connect to Romón, que está aquí, y esto es para que te puedas conectar a través de este protocolo, ¿no? A ver, me dice, sobre estas reglas podemos aplicar queues. Claro, por supuesto que en el balanceo también podemos aplicar queues, pero las queues que podemos aplicar son queues por IPs, o sea, de las IP LAN, por ejemplo, si tu IP LAN es el que tenemos aquí, vamos a eliminar esta para no confundirnos. La 192.168.10.1, como no hemos habilitado un DHCP servidor, o sea, esto ya es algo que está fuera de la parte de balanceo, porque esto es algo de MikroTik de cero, o sea, es decir, es básico tener un DHCP servidor, o es básico tener un DNS, por ejemplo, esto no lo hemos hecho aquí porque no se sobreentiende. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos todo esto, nosotros podemos hacer nuestras queues, ¿no? Las queues que podemos realizar, podemos hacer una simple queues con IP, o sea, por ejemplo, la 192.168.10.100, por ejemplo, ¿no? Y le puedo dar una velocidad de subida, ¿no? Una velocidad de descarga, ¿no? Esto sí podemos hacer. Lo que no podemos hacer es hacer un queue por paquetes marcados. Es decir, no podemos marcar más paquetes porque todos los paquetes marcados ya están para el balanceo. O sea, no podemos marcar más, ¿no? Esto sí, ya, si quieres hacer esto, que es parte de calidad de servicio, ya lo tienes que hacer en otro router, ¿no? Pero sí podemos hacer queues, simple queues, o también podemos hacer un queue tree también, pero por IPs, ¿no? Todo por IPs, todo por IPs. Bien, creo que ya son bueno, ya son las 5 de la tarde, ya creo que hemos excedido un poco el tiempo de lo que es nuestro webinar. Esperamos que les haya gustado y resolver todas sus dudas y adicionalmente que como es nuestra finalidad, que aprendan lo que es la configuración de MikroTik. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden eh, comprar los equipos con el sello del set, nuestros equipos que nosotros auspiciamos y las marcas que nos auspician, así para poder llegar con todos ustedes y resolver todas sus dudas. Recuerden que estamos aquí para ayudarlos, ¿sí? Y poder realizar proyectos, ¿sí? Y desarrollarnos juntos, ¿no? Listo. Que tengan buenas tardes. Bien, conmigo, hasta aquí llegamos con este webinar. Esperemos que les haya gustado. Nos vemos hasta la siguiente presentación.